El aire húmedo de Georgia se sentía pesado incluso con el aire acondicionado a todo trapo. Habían pasado 10 años desde que me casé con Rubén, 10 años desde que dijimos, sí quiero bajo un sol de julio sofocante como el de hoy. Ahora el único calor que sentía era el incómodo hervir a fuego lento de una atracción prohibida. El sobrino de Rubén, Alex, había llegado hace unas semanas, recién salido de la universidad, y con el mundo a sus pies, o eso parecía. Se suponía que sería un huésped temporal, solo hasta que encontrara su lugar y un trabajo en Atlanta. No lo había pensado 2 veces al ofrecerle quedarse con nosotros. Siempre había sido una presencia silenciosa, casi invisible en las reuniones familiares, educado pero distante. Pero algo en él era diferente ahora. Era más alto, más ancho, y esos rasgos infantiles habían madurado hasta convertirse en algo llamativo. Al principio se mantenía apartado, encerrado en la habitación de invitados, enviando currículums y haciendo llamadas. Nuestros caminos rara vez se cruzaban. Un rápido hola en la cocina, un asentimiento en el pasillo. Yo estaba demasiado ocupada con mis propios asuntos, mi vida, mi propia rutina, para prestarle mucha atención. Entre mi trabajo como diseñadora gráfica, mantener la casa en orden y tratar de mantener viva la chispa en mi matrimonio, mis días estaban llenos. Luego llegó esa sofocante tarde de domingo. Rubén estaba jugando al golf con amigos, y afuera se desataba una tormenta que reflejaba la agitación que se estaba gestando en mi interior. Había ido a la sala de estar a buscar un libro, y allí estaba él, despatarrado en el sofá, perdido en una novela. Levantó la vista cuando entré, y su mirada se detuvo solo una fracción de segundo. Un destello de algo inesperado, algo peligroso, pasó entre nosotros. Sus ojos, del color de los mares tempestuosos, sostuvieron los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Lo descarté como mi imaginación, pero la sensación persistió. Alex comenzó a aparecer más a menudo, siempre con una razón plausible. Necesitaba consejo sobre una solicitud de empleo, se ofrecía a ayudar con la cena. Sus cumplidos se volvieron más frecuentes, más personales. Ese vestido te queda increíble, tía Sara, tienes la risa más hermosa. Rubén, ajeno a todo, empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia. Su agencia de publicidad estaba lanzando una nueva cuenta, y él estaba consumido por ella. Las tardes se extendían ante mí, largas y vacías, llenas de la presencia silenciosa del sobrino de mi marido. Cada noche la línea entre nosotros se desdibujaba. Cuidadosos, nunca nos tocábamos, nunca decíamos nada explícito, pero el silencio gritaba con un deseo tácito. Una noche estaba preparando la cena. El aroma a ajo y hierbas llenaba la cocina. Estaba haciendo el favorito de Rubén, pollo a la picata. Pero mis pensamientos estaban lejos de mi marido. Alex entró ofreciéndose a ayudar. Se paró cerca, demasiado cerca, y pude sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Nuestros dedos se rozaron cuando le pasé una tabla de cortar, y una sacudida me recorrió. Esto no era un coqueteo inocente, esto era un incendio forestal esperando a encenderse. Gracias, logré decir, mi voz era un susurro sin aliento. Has sido de mucha ayuda por aquí. Él me esbozó una sonrisa inocente y relajada. No es nada, respondió con voz baja y ronca. Me gusta estar a tu lado, tía Sara. El aire se volvió más denso, y me costó respirar. Estábamos al borde de un precipicio, y yo sabía con una certeza aterradora que un paso en falso nos haría caer al abismo. Dudé. Sentí que estaba cruzando una línea, aunque técnicamente era solo una película, pero no quería parecer paranoica o incómoda. Así que acepté. Nos sentamos en el sofá. La televisión proyectaba un brillo extraño en la habitación. Al principio fue bastante fácil concentrarse en la película, una tonta comedia romántica que Rubén habría odiado. Pero a medida que pasaban los minutos, me di cuenta de que Alex estaba a mi lado. La forma en que su brazo rozaba el mío cuando tomó el control remoto, los suaves sonidos de su respiración, el sutil aroma de su colonia, todo me provocó escalofríos en la columna. A mitad de la película se acercó. Mi corazón comenzó a acelerarse y me dije que debía levantarme, inventar alguna excusa y salir de la habitación. Pero no lo hice. En cambio,
Me quedé clavada en el lugar mientras el espacio entre nosotros desaparecía. No había nada abiertamente inapropiado en sus acciones, pero la intensidad del momento era inconfundible. «Realmente aprecio que estés aquí, tía Sara», dijo de repente, su voz baja y ronca. «Me he estado sintiendo bastante perdido últimamente, ¿sabes? Con la graduación y tratando de resolver mi vida. Pero estar cerca de ti me hace sentir que todo estará bien». No estaba segura de cómo responder. Había una sinceridad en sus palabras, una vulnerabilidad que me tomó por sorpresa. Sentí una necesidad abrumadora de consolarlo, de decirle que todo estaría bien, pero también sabía que estaba tambaleándose al borde de algo peligroso. «Es más que eso», dijo suavemente. No sé cómo explicarlo, pero nunca antes me había sentido así por nadie. Mi respiración se atascó en mi garganta. Este era el momento que había estado temiendo y anticipando al mismo tiempo. Sabía que tenía que apagarlo, crear distancia antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Pero en cambio, me encontré congelada, incapaz de hablar, incapaz de moverme. Alex se inclinó, su rostro a centímetros del mío. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras el aire entre nosotros parecía crujir por la tensión. No me estaba tocando, pero la cercanía se sentía más íntima de lo que cualquier contacto físico podría haber sido. Sus ojos buscaron los míos, suplicando permiso, consuelo. No lo sabía. De repente, un fuerte trueno sacudió la casa y las luces parpadearon. Salté sobresaltada, y eso pareció romper el hechizo. Me puse de pie abruptamente, todo mi cuerpo temblando. «Necesito revisar algo en la cocina», solté. Mi voz temblorosa incluso para mis propios oídos. Alex parpadeó momentáneamente sorprendido, pero luego asintió. «Sí, por supuesto. Pausaré la película». Salí corriendo de la sala de estar, mi mente acelerada. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? En la cocina, me agarré del borde de la encimera, tratando de estabilizar mi respiración. Necesitaba recuperar el control de la situación antes de que se saliera completamente de control. Pero incluso mientras estaba allí, tratando de recomponerme, no podía quitarme la sensación de que la línea que habíamos estado siguiendo con tanto cuidado estaba a punto de cruzarse. Y no estaba segura de si tenía la fuerza para detenerlo, o si incluso quería hacerlo. Me quedé en la cocina más tiempo del necesario, fingiendo preocuparme por cosas que no importaban, reorganizando los utensilios, limpiando una encimera que ya estaba impecable. Cualquier cosa para evitar volver a esa habitación. Mis pensamientos corrían en todas direcciones, emociones conflictivas arrollaban en mi pecho. Culpa, miedo, emoción y un anhelo que no había sentido en años. ¿Cómo había dejado que esto sucediera? Más importante aún, ¿qué iba a hacer a continuación? ¿Qué iba a hacer al respecto? La pregunta resonó en mi mente mientras caminaba por la cocina. El aroma de pollo a la picata enfriándose se burlaba de mi confusión. Finalmente supe que no podía esconderme. Para siempre. Respiré profundamente, me estabilicé de regreso a la sala de estar. Al estaba sentado en el sofá, donde lo había dejado su postura tensa, pero levantó la vista. Cuando entré ofreciéndome una pequeña sonrisa casi de disculpa. «Lo siento si te hice sentir incómoda». «Tía Sara», dijo en voz baja. No fue mi intención, sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, y podía decir que estaba esperando algún tipo de tranquilidad, alguna señal de que todo estaba bien, pero la verdad era que no estaba segura de si todo podría estar bien. Después de esto, aún así no podía ignorar el hecho de que ambos estábamos parados al borde del precipicio. La pregunta era, ¿alguno de nosotros daría un paso atrás o caeríamos? Solo creo que debemos tener cuidado, dije finalmente, eligiendo mis palabras con cuidado. Ambos estamos en una situación difícil en este momento, y es fácil confundir las cosas. Se miró las manos. Su expresión era ilegible. «Lo sé», murmuró. «No quise complicar las cosas, es solo que siempre sentí que podía hablar contigo como si me entendieras, de una manera que nadie más lo hace». Esa confesión, por sorpresa no me había dado cuenta de lo profundos que eran sus sentimientos, y el peso de sus palabras agitó algo dentro de mí, pero no podía permitirme pensar en eso. Esto estaba mal, lo sabía. Ambos. Lo sabíamos.
Necesitaba detener esto antes de que fuera más lejos. Alex, eres el sobrino de Rubén, dije mi voz. Ahora más firme. No podemos hacer esto. Sea lo que sea, no puede suceder. No respondió de inmediato. En cambio me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad, como si estuviera buscando algo en mis ojos. Luego lentamente asintió, aceptando la verdad que ambos sabíamos. Pero no había hablado en voz alta. Todavía tienes razón, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Lo siento. El alivio me invadió. Pero fue rápidamente seguido por una punzada inesperada de tristeza. Había una parte de M que había querido que él peleara. Que discutiera, que me hiciera sentir que esta conexión que teníamos era algo más que un error fugaz. Pero por supuesto, eso habría sido una mentira, y yo lo sabía. Nos sentamos en silencio por un rato. La tensión entre nosotros todavía espesa, pero teñida con algo más. Un entendimiento de que este era el momento en que teníamos que tomar una decisión, y en ese espacio tranquilo con la película todavía pausada en la pantalla, y la lluvia todavía tamborileando contra las ventanas, se hizo evidente que la decisión ya se había tomado. Creo que me voy a la cama, dije finalmente poniéndome de pie y evitando su mirada. Es tarde, y ambos hemos tenido un largo día. Al asintió de nuevo sin decir nada, mientras me daba vuelta y me alejaba. Mientras subía las escaleras podía sentir sus ojos en mi espalda. Pero no miré hacia atrás, no podía, no si quería mantener el frágil control que había logrado recuperar. Esa noche, me acosté en la cama, mirando al techo. Mi mente repitiendo cada momento de la velada, lo que acababa de pasar se sentía surrealista, como una escena de una película, en lugar de algo de mi propia vida. Y sin embargo tan real como había sido, sabía que tenía que dejarlo ir por el bien de mi matrimonio. Por el bien de mi cordura, tenía que enterrar esto antes de que se convirtiera en algo mucho peor. Pero el sueño no llegaba fácilmente. A pesar de todo, no podía quitarme la sensación de que la historia entre Al y yo aún no había terminado los días después de esa noche. Se sintieron extraños, como si estuviera viviendo en una realidad paralela, donde nada había cambiado en la superficie, pero todo se sentía diferente por debajo. Alex y yo nos evitamos tanto como pudimos cuando nos cruzamos. Fue con sonrisas forzadas y silencios incómodos. El aire crepitaba con palabras no dichas. Con el recuerdo de esa noche en la sala de estar habitación. Rubén. Afortunadamente, no se dio cuenta. Todavía estaba consumido por el trabajo. Sus trasnochadas eran una constante. Me encontré resentida por su ausencia, no solo por la soledad que traía, sino porque hacía mucho más difícil evitara. Una tarde estaba trabajando en el jardín. El sol me pegaba en la espalda. Estaba desmalezando los canteros tratando de distraerme del tumulto interior, cuando escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta para ver a Alex de pie allí, con una mirada vacilante en su rostro. ¿Puedo hablar contigo?, tía Sara preguntó. Mi corazón se hundió. Sabía que esto iba a pasar, pero no estaba lista todavía. No los días que siguieron a esa noche cargada en la sala de estar. Fueron una extraña mezcla de alivio y anticipación inquietante. Alex y yo bailamos uno alrededor del otro intercambiando sonrisas forzadas y conversaciones forzadas. Lo no dicho flotaba, pesado en el aire cada toque accidental. Cada mirada fugaz era un recordatorio del territorio prohibido que casi habíamos cruzado. Rubén afortunadamente permaneció ajeno. Regresó de su viaje, su mente todavía preocupada por el trabajo, y se sumergió de nuevo en nuestra rutina, con un entusiasmo que se sentía discordante. Era como un nadador que se sumerge de nuevo en aguas tranquilas, inconsciente de las corrientes que se arremolinan bajo la superficie. Al por su parte parecía más tranquilo de lo habitual, pasaba la mayor parte de su tiempo fuera de casa, ya sea en entrevistas de trabajo o en una cafetería cercana, donde trabajaba en su currículum. Una parte de mí se sentía aliviada por la distancia. Me dio tiempo para respirar, para reflexionar sobre lo que casi había sucedido, para tratar de convencerme de que todo había sido un lapso momentáneo de juicio. Pero otra parte de mí, la parte que no quería reconocerlo, lo extrañaba. Extrañaba la intensidad de lo que habíamos compartido. Incluso si nunca había cruzado la línea hacia algo físico, unos días después me encontré sola en la casa. Otra vez, Rubén estaba trabajando hasta tarde, y Al había salido,
O eso pensé. Estaba sentada en la sala de estar perdida en mis pensamientos, cuando escuché que la puerta principal se cerraba silenciosamente. Mi corazón dio un vuelco. Al había regresado. No sabía qué esperaba o qué quería. Todo lo que sabía era que no estaba lista para otra confrontación. No tan pronto estaba a punto de subir las escaleras cuando Al apareció en la puerta. Su expresión era ilegible. Tenemos que hablar, tía Sara. Dijo su voz baja pero firme. Asentí. Mi estómago se retorció en nudos. Sabía que esta conversación era inevitable. Pero había estado esperando evitarla un poco más. Al entró en la sala de estar sentado en el borde del sofá, como si no perteneciera allí. Me senté frente a él, manteniendo una distancia segura. El silencio entre nosotros se alargó denso con palabras. No dichas palabras. He estado pensando mucho en lo que pasó. Dijo finalmente, Al rompiendo el silencio. Y creo que necesito irme. Las palabras me golpearon. Como un puñetazo en el estómago. No esperaba que dijera eso. ¿Irse a dónde iría? Fue por mí. No quiero que sientas que tienes que irte. Dije rápidamente con la voz entrecortada. Esta es tu familia. Al, no tienes que irte por lo que casi pasó. Terminó la frase por mí, sus ojos clavados en los míos. Ambos sabemos que es lo correcto. No puedo quedarme aquí fingiendo que todo está bien cuando no es así. Te he complicado las cosas y necesito hacerme responsable de eso. Sus palabras eran maduras, reflexivas, e hicieron que mi pecho se apretara con una mezcla de culpa y algo más, algo que no quería nombrar. Tenía razón. Por supuesto. Su presencia en la casa se había convertido en una bomba de tiempo, y ambos sabíamos que tarde o temprano algo cedería. La única forma de desactivarla era que uno de nosotros se fuera. No eres responsable de todo. Alex. Dijo suavemente. Ambos jugamos un papel en esto. Al negó con la cabeza. Tal vez, pero yo soy el que hizo las cosas más difíciles para ti. Rubén confía en mí, y yo defraudo esa confianza. Escuchar el nombre de Rubén fue como un chapuzón en el agua fría, un duro recordatorio del hombre que no tenía idea de lo que se había estado gestando. Bajo su propio techo la vergüenza de todo eso me golpeó duro, y en el fondo sabía que Al estaba haciendo lo correcto por mucho que quisiera creer que podíamos volver a cómo eran las cosas antes. La verdad era que no podíamos. No. Ahora, ¿cuándo te vas?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Tengo un amigo en la ciudad. Dijo. Alex, me quedaré con él por un tiempo hasta que resuelva las cosas. Le diré a Rubén que es porque encontré una oportunidad de trabajo allí, algo que tiene sentido, era una salida limpia. Una que le ahorraría a Rubén el tener que saber lo cerca que habíamos estado del desastre. Pero mientras estaba sentada allí escuchando a Alex exponer su plan, no pude evitar sentir una tristeza abrumadora. Habíamos tomado la decisión correcta, pero aún se sentía como una pérdida tenerte cerca. Alex, admití sorprendiéndome con la honestidad en mi voz, me dio una pequeña sonrisa triste. Yo también te extrañaré, tía Sara. Pero esto es lo mejor. Nos sentamos en silencio por un momento, mas ambos sabiendo que este era el final de lo que sea que se había estado construyendo. Entre nosotros no habría una despedida dramática, ni confesiones de último minuto. Solo tranquilo de que esto era lo correcto que hacer. Incluso si dolía, Al se puso de pie y lo seguía hasta la puerta. Cuando alcanzó el picaporte se detuvo y se giró para mirarme una última vez. Espero que estés bien, dijo suavemente. Lo estaré, respondí, aunque no estaba completamente segura de si eso era cierto. Y con eso Al abrió la puerta y salió a la noche, dejando atrás la tensión y el complicado lío en el que casi habíamos caído. Lo vi caminar por el camino de entrada, desapareciendo entre las sombras, y por primera vez en semanas sentí que finalmente podía haber cambiado todo. Pero mientras estaba acostada en la cama esa noche, escuchando la respiración constante de Rubén a mi lado, no pude evitar preguntarme, ¿y sí qué habría pasado si hubiéramos cedido a la tentación? ¿Qué habría pasado si hubiéramos cruzado esa línea? Las preguntas permanecieron sin respuesta, un recordatorio del camino prohibido que casi habíamos tomado. Y mientras me quedaba dormida, supe que el recuerdo de Al y el casi romance que nunca sucedió permanecerían conmigo para siempre.